hoy día, damas y caballeros, vamos a refrescar un concepto que es central para lo que vamos a hacer a continuación, que es la metacognición. Y adivinen qué voy a hacer ahora. No voy a metacognivizar. ¿Cuál es el verbo de cognición? Cognocer. Ya, no voy a metacognocer, no. Les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la metacognición? Y les voy a exigir que me den una respuesta que no sea la definición del libro que nosotros hemos dado siempre en la asignatura. ¿Qué es la metacognición? Oh, no me traje un café. Voy a sufrir. Así que la pregunta está abierta. ¿Qué es la metacognición? Estos silencios son lo que hace que sea una lata ver las grabaciones de las clases. Buena, profe, ¿cómo estás? Que quiero responder y primero tenía que saludar. Perfecto. Pucha, pero lo explicamos con otras palabras, ¿verdad? Usted dijo que no era necesario la explicación así. Ya, metacognición para mí siempre ha sido como algo así como bueno, es el estudio como el aprendizaje, el conocimiento, pero algo así como el estudio del estudio, el conocimiento del conocimiento, como que ocupo siempre la misma palabra para asociarlo, para así aprendérmelo bien, no sé si estará correcto. No está completamente malo, pero el problema es que esa definición es una parte del concepto. Matías dice control propio de los procesos internos de carácter cognitivo. Catalina dice, por chat, cuando uno conoce cómo funciona su mente. ¿Bien? Vicente Paine dice, poner como objeto de estudio la cognición propia. Y sí, en general todo eso apunta hacia eso. Pero cuando ustedes dicen estudio de, inmediatamente uno piensa en una disciplina. ¿Ya? Y es súper importante dejar en claro que no se trata de una disciplina. No es como, por ejemplo, la epistemología o la astronomía. No, la cognición es un aspecto de la vida humana. Es muy parecido a la autoestima. Cuando ustedes eran chicos, cuando yo era chico, autoestima era un concepto común y corriente que lo utilizaba hasta el verdulero de la esquina. Y no es que yo tenga algo en contra de los verduleros, pero lo que voy yo es que lo utilizaba cualquier persona que no tenía nada que ver con psicología. Pero en los años 60, autoestima era un concepto novedoso. Lo mismo pasa un poquito con metacognición. Es un aspecto de la propia vida. Y por ejemplo, Matías dice control propio de los procesos internos de carácter cognitivo. Sí, ese es un componente de la metacognición. Catalina dice cuando uno conoce cómo funciona su mente. También es otro componente de la metacognición. Y Vicente dice poner como objeto de estudio la cognición propia. Ahí ya habla de estudiar, de tratar de dilucidar, de conocer. ¿Y qué es lo que ocurre? No es solo control. O sea, la metacognición es control de los propios procesos cognitivos, pero no solo control. Conocimiento de los propios procesos cognitivos, pero no es solo conocimiento. La metacognición es, la definición tradicional es conciencia y control de los propios procesos cognitivos. ¿Por qué hablo de conciencia? Porque conciencia incluye tanto tener conocimiento de, por ejemplo, ustedes son conscientes de sus limitaciones kinésicas. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo Alejandro? ¿Son conscientes de sus limitaciones kinésicas? ¿Qué son las limitaciones kinésicas? Lo kinésico es lo relativo al movimiento. ¿Ustedes están conscientes de sus limitaciones de movimiento? ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer? A mí, algo que me llama muchísimo la atención, observando a mi hijo, que estaba ahí tratando de irrumpir en la oficina, me llama mucho la atención cómo él, teniendo menos de 3 años, ya tiene 2 años y 4 meses, es tremendamente hábil para resolver problemas visoespaciales. Por ejemplo, si él entra a una habitación en donde hay muchos obstáculos, él es experto en escoger el camino más corto para llegar del punto A al punto B. Él, por ejemplo, si camina entre medio de sus juguetes, a veces comete errores, pero la mayoría de las veces no pisa ninguno.
Y eso que ustedes han visto a los niños caminar, trastabillan. Cuando ahora recién estábamos en el pasillo acá del departamento y él tenía su gorro, porque lo sacamos con gorro, el sol es fuerte, él tenía su gorro en una mano y quería tocar el timbre. Y yo no lo podía dejar tocar el timbre porque tenía que desenvolver muchas cosas que tenía en la mochila, que tenía un termo con café en la mano. Así que lo cambié de brazo. Y como él tenía el gorro en la mano derecha, ya no podía tocar el timbre con la mano derecha. ¿Qué fue lo que hizo? Se cambió el gorro de mano y tocó el timbre. Algo que para él es fácil, pero lo hace con total naturalidad. En el fondo, si él no fuera experto en eso, si él no considerara una limitación kinésica de ese tipo, él lo que habría hecho habría botado el gorro y habría tocado el timbre. Pero él sabe que si suelta el gorro se cae y él no deseaba que eso sucediera. Nosotros resolvemos este tipo de problemas en todo momento, cómo pararnos, cómo caminar, por dónde movernos. De alguna manera, conocemos nuestras limitaciones kinésicas. Javiera dice, no al 100%. Evidentemente, a veces cometemos errores, ¿cierto? De repente, un clásico de clásicos que uno lo ve en los días de lluvia, los cada vez menos frecuentes días de lluvia, siempre hay alguien que salta una poza y no alcanzó a saltar. Es decir, calculó que podía dar el salto y no lo logró. YouTube está lleno de esos videos. También lo podemos ver en vivo y en directo. En el fondo, nosotros conocemos cómo funciona nuestro cuerpo y somos capaces de utilizar esa información para proyectarnos en el mundo. Esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Esto me va a resultar, esto no me va a resultar. Para hacer este movimiento necesito tal cosa. Por ejemplo, algo que se nota en los niños también que me da mucha risa, mi hijo todavía no lo hace, pero lo va a hacer, todos los niños lo hacen, es que cuando van a patear una pelota y se les pide que la pateen fuerte, oye, ¿quieren patearla fuerte? Toman vuelo. Pero toman vuelo haciendo una matemática kinésica súper simple y lineal. Mientras más vuelo tome, más fuerza le voy a dar al puntapié. Entonces los niños son capaces de tomar un vuelo de 25 pasos y correr 25 pasos y cuando llegan a la pelota están cansados y el chute es mucho más débil que si no hubiesen tomado vuelo. Pero eso es algo que tienen que experimentar por sí mismos. No lo saben de antemano. Nosotros vamos conociendo el funcionamiento de nuestro cuerpo en la medida en que lo vamos utilizando en la vida. Y llega un momento, especialmente cuando estamos en un entrenamiento, bajo un entrenamiento intenso, por ejemplo, al hacer deporte de manera competitiva, que ganamos un conocimiento y un poder mucho más profundos y más complejos de cualquier persona que camina por la calle. ¿Han visto ustedes a los gimnastas y a las gimnastas hacer esas volteretas en donde su cuerpo casi parece ser algo que no es humano? Se dan vueltas y saltan y saltan y saltan y se impulsan y saltan bien alto para al final caer en la colchoneta. Eso es algo que no cualquier persona puede hacer. Si yo intento hacerlo, en el primer y el segundo intento solamente voy a fracasar, en el tercer intento me voy a romper la cabeza. No hay otra forma de verlo. Pero el asunto es que en la medida en que más nos vamos exigiendo, más vamos ganando conciencia de cómo funciona nuestro cuerpo. Pero hay zonas de nuestro cuerpo que son inaccesibles. Inaccesibles. Por ejemplo, ¿ya? Ustedes pueden tomar conciencia de la temperatura de su rodilla derecha. Ustedes pueden tomar conciencia de si tienen hambre o no. Ustedes pueden tomar conciencia de hacia dónde están apuntando sus ojos. Como cuando uno está perdido en cualquier cavilación mirando hacia ninguna parte y de repente esa ninguna parte lo mira a uno y uno se da cuenta de que era una persona. ¿Qué significa? Uno estuvo harto rato mirando a una persona sin mirarla realmente, pero con los ojos posados ahí y de repente esa persona uno lo mira. Y es la peor de las invasiones a la privacidad de la otra persona y uno corre la vista inmediatamente. Y eso uno lo experimenta muchas veces. Es decir, a veces somos conscientes de partes de nuestro cuerpo, a veces no. Pero como les decía, hay partes que son inaccesibles. Por ejemplo, díganme ustedes a qué temperatura está su sistema límbico. No tienen idea. De hecho, ustedes no tienen idea de qué es lo que sucede con su cerebro, salvo porque ustedes pueden evaluar las funciones que ejecuta su cerebro. Porque el cerebro no tiene receptores, no tiene interoceptores. Es decir,
no recibimos información respecto de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no siente dolor. Esa es la razón por la cual las cirugías, las neurocirugías, las cirugías de encéfalo, las encefalocirugías, son sin anestesia. Bueno, no completamente sin anestesia, pero no se anestesia el cerebro. Porque si se anestesiara el cerebro, se perdería una fuente riquísima de información que nos dice cómo está resultando la operación. De hecho, es muy importante que el paciente durante una cirugía de ese tipo, una cirugía cerebral, responda preguntas simples para que el cirujano y el equipo quirúrgico pueda evaluar el impacto que están teniendo ciertas ablaciones y ciertos cortes en el proceso. O sea, imagínense, debe ser una experiencia muy relajante que a uno le operan el cerebro, porque uno tiene que estar consciente de toda la operación, sin dolor, pero consciente. Bueno, el asunto es que así como somos conscientes de nuestro cuerpo y de su funcionamiento, no somos completamente conscientes de él. No podemos. No podemos llegar a donde no hay interoceptores. La metacognición es un poquito de esa habilidad, pero relativa no a la res extensa, sino a la res cogitans. ¿Qué es lo que era la res extensa y la res cogitans? Extensa y res cogitans. Res en latín significa cosa. Res cogitans es la cosa que conoce. Y res extensa es la cosa que se extiende desde ahí. Y esos eran los dos términos que utilizaba Descartes y que utilizaba generalmente la filosofía del siglo XVII para expresar la visión dualista de la humanidad. Visión que perdura hasta el día de hoy. La mayoría de nosotros somos dualistas, en el sentido que entendemos que estamos compuestos por dos cosas. Una cosa física, que es el cuerpo, y una cosa que conoce, que es la mente. De hecho, hay una película que fue súper maltratada por la crítica, pero que yo la encuentro tremendamente buena, que es Robocop, la versión del 2014, o 2015, o 2016. No sé si la vieron. Pero a ver, mi generación es fanática de Robocop original, que es una película de 1987, tremendamente violenta, que en los años 80 era cool que aparecieran películas violentas porque desnudaban de alguna manera esta suerte de belicosidad que existía en la sociedad producto de la Guerra Fría. Era muy típico ver películas violentas que trataban algún tema, pero al final la violencia se comía la verdad. Y Robocop es la historia de un sujeto, un policía, que es baleado, queda al borde de la muerte, y por razones corporativas y capitalistas, su cuerpo es adquirido por una corporación privada y lo utilizan como experimento para crear al policía del futuro, que es un policía parte humana, parte máquina. En 2014 hicieron una película, una nueva versión, que como les decía no fue bien tratada por la crítica, pero yo encuentro que no es tan mala, en donde hay una escena, en donde sin hacerles spoiler, vemos al protagonista exponerse o someterse a un análisis crudo de cuánto de su res cogitans existe y cuánto de su res extensa existe. Quienes hayan visto la película se acordarán de la escena porque es muy cruda. Y los que no, pues podrían verla. Como les digo, la película, la gracia tanto de la original como de la nueva, está especialmente en la discusión a la que cual los psicólogos tenemos que acceder acerca de qué es el libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío? El libre albedrío es un tema filosófica, psicológica y neurocientíficamente tremendamente hermoso, porque no es tan fácil de responder la pregunta de si existe el libre albedrío o no. Nosotros siempre vamos a entender que sí, nosotros tomamos nuestras propias decisiones, pero van a tener que meterse en ese tema porque no es tan claro de que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Eso es tema para todo un curso. Pero pueden partir por ver ambas películas, Robocop de 1987 de Paul Verhoeven y Robocop del 2014 que es de Roberto Padilla, si no me equivoco.
un director brasileño. Bueno, pero no me quiero desviar del tema. El asunto es que nosotros podemos conocer nuestra red extensa, pero también podemos conocer y acceder a nuestra red cogitans. Entonces, cuando ustedes dicen, tomar como objeto de estudio nuestra propia mente, y sí, en la medida en que sea uno el que estudia. Porque si yo digo, voy a hablar acerca de la mente humana, no, eso no es metacognición. La metacognición es la habilidad de volcar los ojos hacia adentro. Imagínense que ustedes pudieran meter los ojos dentro de su cerebro y ver sus funciones mentales. Oh, por eso me equivoco tanto cuando sigo una conversación, porque hay algo que no registro. Oh, por eso es que me iba mal en matemáticas. Si ese módulo no funcionaba bien. Si pudiéramos llegar a eso sería espectacular, pero lo único que tenemos es la introspección, es decir, la capacidad de especular acerca de lo que ocurre dentro de nuestras mentes. Bueno, porque nosotros nos damos cuenta de lo que ocurre en nuestras mentes. Y cuando nos damos cuenta de algo, estamos en presencia de lo que se denomina una vivencia metacognitiva. Antes de abordar lo que es la vivencia metacognitiva, díganme, denme un ejemplo de una vivencia cualquiera, ya que estamos estudiando psicología. Denme un ejemplo de una vivencia cualquiera. Leer. Leer es más bien una conducta. Yo entiendo, Vicente, que sí, hay una vivencia ahí. Ir al doc. Sí, ir al doc es un evento, pero claro, un porrazo. Ya, el porrazo me gusta más. ¿Por qué? Porque leer es algo que uno hace y sí, al final igual hay una vivencia ahí. Pero uno está como tan concentrado en leer que uno incluso puede leer sin darse cuenta que está leyendo. Ir al doc, sí, es algo que uno hace. Pero el porrazo es un muy buen ejemplo de una vivencia. Porque uno lo vive, y lo vive de una manera que además es emocional. Todos ustedes recordarán los peores porrazos de mi vida. El peor porrazo de mi vida, yo me lo di cuando era, no, yo ni siquiera era scout todavía, era lobato, y estaba con mi manada de campamento en la campana, y estábamos jugando a un juego a tomar la bandera. Se generan dos equipos, cada equipo tiene una bandera que debe proteger, y deben incursionar en el territorio enemigo y tomar la bandera. Y cuando se encuentran dos o más integrantes de equipos distintos, tienen que pelear entre ellos y tienen que sacarse la pañoleta que está amarrada o colgada en el cinturón. Y si yo te saco la pañoleta, te elimino, tú ya no juegas. Y así funciona. Y el asunto es que en un momento yo estaba en territorio enemigo y me encuentro con un lobato del otro equipo, y yo lo que hice fue meterme detrás de un árbol, y detrás del árbol había una ladera que yo no vi. Entonces perdí pie y ni siquiera rodé, sino que creo que llegué al aire y caí, y la gravedad hizo su trabajo y caí de guata. Pero no caí de guata, caí con el muslo izquierdo. Y me pegué tan fuerte que me lesioné, tuve una contusión que me duró varios días. El asunto es que quedé tirado, absolutamente tirado. Y como además perdí el aire, no pude pedir auxilio. Y yo escuché que de repente alguien gritó por ahí, tengo la bandera, tengo la bandera. Y todas las voces se alejaron. Y el juego terminó. Y yo estaba ahí tirado 15 minutos sin poder moverme. Mi recuerdo, mi memoria de adulto me dice que yo fui espartano y no lloré. Pero lo más probable es que me haya deshidratado llorando pidiendo auxilio, sintiéndome abandonado. El asunto es que al final tuve que pararme como pude, me fui rengueando al campamento que quedaba aproximadamente aproximadamente unos 400, 500 metros, yo creo. Y cuando llegué, me di cuenta de que nadie había notado mi ausencia. O sea, el porrazo fue físico y además emocional. Lo peor de todo es que yo después conté mi desventura y a nadie le importó. A nadie le importó. Hasta el día de hoy, yo creo que yo soy la única persona a la que le importó ese porrazo. Eso es una evidencia. Yo en el momento lo pasé mal. Lo pasé absolutamente mal. Creo que fue la primera vez que tuve una contusión en una pierna que no podía pararme. Que yo realmente pensé en ese momento, si nadie me ayuda, yo acá me puedo morir.
Después me di cuenta de que estaba exagerando, no era necesario tanto pavor, pero eso es lo que deben sentir las personas que quedan tiradas sin poder moverse. Eso es un muy buen ejemplo de una vivencia. Yo lo viví, le pasó a mi cuerpo, lo sentí, me generó un impacto. Y ese impacto tiene incluso un valor emocional. Y hay vivencias que son muy distintas. Un porrazo es muy distinto de embriagarse. Embriagarse es muy distinto de que a uno le hagan una fiesta sorpresa. El que a uno le hagan una fiesta sorpresa es muy distinto a chocar un auto. Chocar un auto es muy distinto a sacarse un 6,8 en esa prueba en la que uno pensó que le había ido pésimo. El primer beso, ¿ya? Y bien, Priscila, me parece una muy buena propuesta. Que todos cuenten su... Tú dices su mejor porrazo, pero claro, es el mejor porrazo que a la vez es el peor porrazo. Todos cuéntenlos, por favor. Sí. Después yo les puedo contar cuando me bajé de la micro en movimiento y me caí. Bueno, pero a mí lo que me interesa es que, así como hay vivencias físicas, hay vivencias cognitivas. Es decir, me doy cuenta de que me está pasando algo. Pienso, por ejemplo, en una neurocirujana que en una charla TED, no sé si esto se lo mencioné a ustedes o si se lo mencioné al otro grupo, a la otra sección, una neurocirujana que sufrió un accidente vascular encefálico. Entonces, ella tenía todo el conocimiento para analizar qué era lo que le estaba sucediendo y por qué. Ella sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y ella contaba que ella intentó pedir ayuda llamando por teléfono, pero se dio cuenta en ese momento que la mitad de su cuerpo no le respondía. Y cuando logró hablar por teléfono, y le costó discar los números, porque el AVE, el accidente vascular encefálico, el derrame fue en el hemisferio izquierdo, donde está principalmente el asiento del lenguaje, y no era capaz de reconocer los números. Así que tuvo que recordar el número, porque era un teléfono fijo, por posición de los números. Porque algunas personas se aprenden los números, ya nadie se sabe números, pero quien se los sabe o bien numéricamente o espacialmente. Y ella lo resolvió espacialmente. Pero el problema es que cuando le contestaron, ella no podía hablar. En su cabeza, la redacción de la frase que ella estaba diciendo era perfecta, pero como estaba disártrica, no podía pronunciar. Eso era todo lo que se escuchaba. Entonces, eso es una vivencia metacognitiva, porque fue su mente dándose cuenta de que algo pasaba, algo novedoso estaba pasando en la mente. Por ejemplo, el darse cuenta de que uno está bajo los efectos del alcohol, también es una vivencia metacognitiva. Darse cuenta de que uno se quedó en blanco en una prueba, también es una vivencia metacognitiva. A eso nos referimos con vivencia metacognitiva, pero eso lo vimos el semestre pasado. Lo que sí, las vivencias cognitivas, o pongámoslo así, no voy a seguir con esto. ¿Cómo es quemarse? ¿Cómo es quemarse? Benja dice doloroso, pero es porque a ti te lo han contado. Priscila dice ouch. ¿Es porque a ti te lo han contado, Priscila, que quemarse es doloroso? Benja dice, siempre que hago salsa para fideos me quemo la mano y sí puedo confirmar que huele. Ya. Priscila dice, porque me quemé hoy. Pero Priscila, tú no sabías que quemarse es doloroso o no sabes que quemarse es doloroso porque te quemaste hoy. Dudo mucho que hoy día haya sido la primera vez que te quemaste. Yo creo, Priscila, que tú te has quemado antes y que todos acá se han quemado y han tenido quemaduras de mayor o menor grado. Espero que nunca hayan tenido una quemadura más allá de una de primer grado, ¿no?
Catalina habla incluso de un tipo de quemadura que es bastante clásica, que es la quemadura de espalda, que es cuando uno toma demasiado sol, que no es lo mismo que la insolación. Muchas personas dicen me insolé, pero la insolación es un síndrome médico incluso. Es tanto el daño a la piel que incluso hay deshidratación, desorientación, vómitos, y el efecto no dura solamente 12 horas, no solamente el dolor de quemarse, la insolación es peor. Pero el asunto es que todos se han quemado de alguna manera. Y lo saben porque se han quemado, y se han quemado no una, no dos, sino que se tienen que haber quemado muchas veces. Y por lo tanto son capaces de entender lo doloroso que sería quemarse, quemarse todo el cuerpo. Y el asunto es que esa vivencia de quemarse una, dos, tres, cuatro veces le permite a uno construir conocimiento respecto de cómo es quemarse. Yo estoy seguro de que si nosotros los seres humanos pudiésemos, así como dispositivos que comparten fotos, teléfonos que comparten fotos, imaginemos que nosotros pudiéramos compartir fenómenos. Es decir, el nómeno es lo que existe en el objetivo. Este pingüino que está acá es el nómeno. Lo habría llamado nómeno. La impresión que a mí me genera, el recuerdo que yo tengo del pingüino ahora y cómo yo lo imagino, es el fenómeno. Y el fenómeno tiene componentes emocionales. Benja, tienes la palabra. Benja, tienes la mano levantada. Ah, sí, como que te perdiste. Porque voy a un punto específico, pero volveré a la cognición. Imaginemos que nosotros, los seres humanos, esa es la diferencia entre el nómeno y el fenómeno. El nómeno es el objeto que reside en el mundo, el fenómeno es la representación con todos los elementos psíquicos y emocionales que residen en mi mente. Imaginemos que yo pudiera, a través de una especie de Bluetooth psíquico, pudiese transmitirles mi fenómeno a ustedes. Por ejemplo, dudo mucho que a alguien aquí le guste la ópera, o que se emocione con la ópera, que se emocione con un área, el área, por ejemplo, de Fidelio, de Beethoven, o el área de Aida, no sé. Me da la sensación de que no creo que acá haya muchos fanáticos de la ópera. Imaginemos que ustedes ven un sujeto que está viendo Fidelio de Beethoven, y en el área se emociona, que el área es el canto más conocido. Por ejemplo, el área no es lo mismo porque es una zarzuela, pero el área de Carmen es esa Imaginemos que ustedes están en el teatro y ven que otra persona se emociona ya, con esa sección de la ópera. Y a ustedes no les genera nada. Pero ustedes pudieran conectarse con ese Bluetooth psíquico con la otra persona y esa persona les transmitiera el fenómeno que le genera esa sección de la ópera, ese canto. ¡Paf! Y los impactara de tal manera que ustedes no pudieran evitar llorar. En el fondo, imaginemos que nosotros pudiéramos objetivizar la empatía. O sea, número uno sería revolucionario. Número dos, eso nos daría a nosotros la posibilidad de, por ejemplo, de transmitirle a un alienígena o a un computador o a un recién nacido la sensación de quemarse y pudiesen experimentar esa sensación sin quemarse de verdad. O sea, como les digo, sería revolucionario y cambiaría completamente la comunicación humana. Pero a lo que voy con esto es que en ese ejemplo nosotros podemos transmitir nuestra vivencia. En la realidad no podemos compartirla a través de un Bluetooth psíquico, solamente podemos hacerlo a través del lenguaje, es decir, podemos describir la sensación de quemarse, podemos describir la vivencia de quemarse. Y sí, Benja, tenían la mano levantada. Oh. No, miento, Benja, no tenías la mano levantada. ¿Sabes qué es lo que era? Era mi cursor, que cuando lo pongo encima de un estudiante, aparece una mano. Pensé que tenía la mano levantada. Ah, y me acabo de dar cuenta, no me he dado cuenta, que puedo desplazarnos. Bueno, son todas puras pantallas negras, así que no saco mucho con desplazarlos. Pero sí puedo mover
a Stitch, puedo mover a Kiki, y los puedo dejar ahí, pero eso era una mano así. Bueno, el asunto es que la vivencia, en la medida en que la vamos viviendo una y otra vez, nos permite construir conocimiento. El conocimiento lo podemos nosotros generar a través de fuentes externas, el aprendizaje, la explicación, o lo podemos formar a través de vivencias personales. ¿Qué se siente que a uno le rompan el corazón? No, les voy a pedir que levanten la mano y digan, sí, Alejandro, a mí me rompieron el corazón, porque eso se conecta inmediatamente con el peor porrazo de la vida. Pero a quienes les hayan roto el corazón, como aparece en la tercera película de Batman de Nolan, ¿cómo se llama? El Caballero de la Noche Asciende. Cuando Gatúbela le deja pagando a Batman, lo abandona en mitad de una conversación, Batman se da vuelta y Gatúbela ya no está. Y Batman dice, así que así se siente. Algo también puede pasar con alguien que le haya roto el corazón a otra persona y después se lo hayan roto a él o a ella. En la medida en que ustedes han vivido cosas, saben cómo se sienten. En la medida en que ustedes hayan tenido vivencias respecto de su mente, saben qué es lo que es capaz de hacer su mente y qué es lo que no es capaz de hacer su mente. Por ejemplo, ¿a los cuántos números? Imaginemos que estamos hablando de una cantidad de dígitos. Un dígito, dos dígitos, tres dígitos. Un conjunto de dígitos. ¿A los cuántos dígitos ustedes ya no pueden memorizar? Tienen que anotar. ¿Cómo era la pregunta? Si yo les dicto una secuencia de dígitos, un dígito, estoy seguro que no van a tener que anotar, lo pueden recordar. Dos dígitos también. Tres también. Cuatro, sin duda. Pero, ¿hasta cuántos dígitos ustedes tendrían que anotar? Priscila dice el 10º dígito, ¿ya? No vamos a hacer la prueba acá, así que no te preocupes. ¿Y el resto? Es decir, eso quiere decir, Priscila, que si yo te dicto 9 dígitos, tú no necesitas anotar que los recuerdas. Ya, Rachel también, 10 en adelante. Ya. Yo, Javiera dice el 5º, yo sé que mi límite está en los 7 dígitos. De los 8 para arriba, tengo que anotar. Y lo sé porque las transferencias electrónicas en mi banco implican no solamente utilizar un dispositivo de coordenadas, sino que además me envían una clave al celular. Y la clave tiene 8 dígitos. Y no puedo memorizarla, tengo que anotarla o tengo que estar cambiando de una ventana a otra. Y lo sé, lo tengo clarísimo. Y eso me lo generó, esa posibilidad me la generó el estar haciendo estas transferencias cada cierto tiempo. ¿Por qué? Cuentas hay que pagar. Y ahí ustedes se van dando cuenta de que todos ustedes tienen conocimiento metacognitivo de la amplitud de su memoria de trabajo. ¿Cómo era? Conocimiento metacognitivo de la amplitud, es decir, la cantidad de espacio que tiene su memoria de trabajo. Working memory o memoria operativa. Sila da un argumento que creo que es inapelable. 10. Los roots y los celulares me los aprendo sin problema. Pero los celulares es trampa, porque los celulares tienen realmente 8 dígitos. El 9 siempre está ahí. El 9 no hay que memorizar. Los root sí que son un tema porque los root tienen, incluyendo el dígito verificador, 6, 7, 8, 9 dígitos. Sí. Así que, Priscila, parece ser que tú en ese sentido tienes una gran amplitud de memoria de trabajo. Bueno, pero ese es el conocimiento metacognitivo. Y ustedes en la clase asincrónica van a ver el modelo de metacognición que nosotros construimos con Paula. El tema es que lo que yo sé acerca de mi mente me permite operar en el mundo. Y antes de eso, el conocimiento me permite operar en el mundo. La electricidad es peligrosa. La electricidad se transmite de manera lineal a través de un medio físico, que se denomina conductor. Hay elementos que son conductores y elementos que no lo son. Las casas
que hemos construido los seres humanos tienen redes eléctricas que transmiten electricidad. Ese conocimiento, ¿alguien lo utiliza a la hora de hacer un arreglo eléctrico en su casa? Sí. ¿Y para qué lo utilizan? ¿Para qué utilizan ese conocimiento de todo lo que yo estoy diciendo a la hora de hacer un arreglo eléctrico en su casa? Exacto. Priscila y todos ustedes saben que al hacer un arreglo de este tipo hay que cortar la luz. Porque, y esto es súper interesante, yo dije, la electricidad es peligrosa, pero ¿cuál es el peor resultado que nos puede generar una descarga eléctrica? Morir, así de simple, morir. Es decir, electrocutarse a uno lo puede matar. Y así como uno utiliza el conocimiento para hacer cosas, o mejor dicho, hacer cosas antes de hacer otras cosas, cortar la luz antes de cambiar un cable, a veces si se trata de arreglar un aparato eléctrico basta con desenchufarlo. También el conocimiento acerca de la propia mente de uno le permite a uno tomar resguardos, precauciones, planificar, monitorear y evaluar algo. Por ejemplo, planificar la lectura. Ustedes leyeron el texto, 3 viejos tópicos evolutivos, ¿cierto? Respecto al cual hicieron la guía que entregaron esta semana. No, miento, la semana pasada. No, esta semana, sí, bien digo. Ese texto, si ustedes lo hubiesen tenido que leer para una prueba, ¿cuánto tiempo se habrían dado para leer? Ah, sí, y también lo leyeron en Psicología del Desarrollo, por eso fue que nosotros lo escogimos. Paula es la que siempre planifica este tipo de cosas, y ella en algún momento en la discusión decía, ya, Jano, pero démosle a los estudiantes y a las estudiantes un texto que también estén utilizando en otra asignatura, para que les sirva, para en el fondo generar sinergia. Así que sí, ese texto sabíamos que lo leían ustedes en Psicología del Desarrollo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se tuvieron que dar para leerlo de manera académica? Claro, porque si es por leer, yo lo leo así, en 15 minutos. Pero para estudiarlo, ¿cuánto tiempo se dieron? Ya. Catalina dice, 2 horas para releerlo y hacer un resumen. Es decir, entiendo, Catalina, que tú lo leíste y luego te diste 2 horas para leerlo y releerlo y hacer un resumen. Ustedes, una vez que han visto el texto, viene la rápida, son capaces de planificar cuánto tiempo y cuánto esfuerzo van a necesitar para leerlo. Hacen sus cálculos. Y de hecho, muchas veces ocurre que uno se da cuenta de que, este texto me está costando más de lo que yo creía. Ahora, mientras ustedes están leyendo el texto, ustedes son capaces de evaluar cómo está resultando eso. ¿Estoy entendiendo o no estoy entendiendo? ¿Y cómo se dan cuenta de si están entendiendo o no? Ya. Mira, dice, cuando puedo explicarlo con mis palabras. Y eso es algo que tú haces al finalizar el texto o concurrentemente mientras lo lees. Es decir, mientras lo lees. Durante. Perfecto. Ya. Ahora, terminó la prueba. Entregaron las respuestas. ¿Ya? Piensen ustedes en una prueba de desarrollo en la universidad. En la universidad, en asignaturas como psicología social, fundamentos socioculturales, fundamentos epistemológicos, uno no tiene mucha certeza de si la respuesta que uno dio es adecuada, si cumple con todos los requisitos y todos los criterios bajo los cuales el profesor o la profesora va a evaluar. Así que uno muchas veces sale de la sala sin una idea clara de cómo le fue a uno o cómo le va a ir a uno. ¿Hacen algo ustedes para cerciorarse o para evaluar la calidad de su respuesta?
O entregan la prueba y se van corriendo, y se van corriendo, y se pierden en el horizonte. Ya. Michael dice, preguntarle a mis compañeros qué respondieron en cierta pregunta. ¿Y qué te importa a ti, Michael? ¿Y qué le importa a ustedes lo que respondieron otros en la pregunta? ¿Qué les importa? Ya, Rachel dice, si respondimos lo mismo. Si 20 sujetos respondimos lo mismo, entonces ese es un muy buen referente de que parece que esa era la respuesta. Ahora bien, existe la posibilidad de que los 20 estén equivocados, pero es muy baja esa probabilidad. Por otro lado, uno también sabe quiénes son buenos estudiantes, quiénes no, quiénes suelen equivocarse, quiénes no. Y uno típicamente se compara con los que no se equivocan, los que típicamente no se equivocan. Eso me permite a mí tener un referente acerca de cómo va mi respuesta. Pero en el fondo eso es compararse con otros. Y básicamente esa es una estrategia de, yo sé lo que respondí, no tengo certeza respecto de lo que respondí. Pero si lo que yo respondí es equivalente a lo que respondieron una o más personas, entonces mi grado de satisfacción con la respuesta crece. Ahora, ustedes redactan un texto. Se les pide en alguna asignatura que redacten un texto corto de una página para expresar un punto, argumentativamente hablando. Y ustedes lo redactan. Una vez que terminan el texto, ¿qué hacen? ¿Lo leen de nuevo? Priscila dice que sí. Solo Priscila lo lee. Catalina también lo lee. Y la pregunta es, ¿para qué lo leen si ya lo escribieron? Priscila añade, y hago que mi hermana lo lea. No, que estoy ocupada. Lo vas a leer. Me imagino algo así. Ya. Bien, muy bien, Priscila. Asumo que es hermana menor. Tienen que respetar la cadena de mando. Ya. El asunto es, ¿por qué lo leen de nuevo o hacen que otra persona lo lea si ya lo escribieron? Y es porque, pero que bien, Priscila, que bueno que tengas ascendencia sobre tu hermana mayor. El asunto es que cuando se trata de lo que yo sé acerca de mi mente, yo eso lo uso de manera estratégica. No siempre, es decir, no, pero la idea es que lo hagan. Yo sé que tengo limitaciones a la hora de las matemáticas. Yo sé, por ejemplo, yo, Alejandro Fernández, sé que tengo mala memoria prospectiva, es decir, que me cuesta recordar cosas que tengo que hacer a futuro. Yo siempre entro al supermercado a comprar 10 cosas y hay una que se me olvida. Siempre. Por lo tanto, yo sé que debo anotar lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que ir al supermercado con una lista. Yo sé que, de hecho, si lo anoto en una agenda, después se me va a olvidar leer la agenda, así que por lo tanto, mi celular está lleno de recordatorios. Olvídense cuando alguna vez he tenido que tomarme una pastilla cada 8 horas. Esas son 3 alarmas diarias durante una semana. Así que por lo tanto, de eso me sirve el conocimiento respecto de mí mismo. Me permite ejecutar una estrategia que me impide olvidar lo que tengo que hacer o que reduce las probabilidades de que olvide lo que tengo que hacer. En ese sentido, el conocimiento me permite a mí generar estrategias que controlen mi mente. Y ahí es donde está el control de los propios procesos cognitivos. ¿Puedes controlar sus propios procesos cognitivos? No todos, pero sí algunos. Y el mejor ejemplo es la autoinstrucción concéntrate.
Cuando uno está distraído y uno tiene que concentrarse, concéntrate. Eso es una autoinstrucción y es control metacognitivo. Hay cosas que ustedes no pueden hacer, es decir, pasa también, que de repente uno está conversando con otra persona, o está exponiendo un punto. Ni siquiera conversando, la otra persona está solamente escuchando. Y ustedes en la conversación llegan a un punto y quedan ahí como una especie de islote en mitad del océano y no saben cómo llegaron hasta ahí. ¿Por qué estoy acá? ¿A dónde iba yo? ¿Por qué estaba yo hablando de esto? Y la otra persona no tiene la más pituitaria idea de por qué, así que no les puede ayudar. Y ustedes pueden intentar una y otra vez concentrarse para llegar al hilo conductor, partir por el tema A, luego el B, pero de ella no recuerdo qué más, y ahora estamos en el tema Y. Chuta, no sé cómo llega a la Y. No siempre se puede. Ahí hay una ausencia de control metacognitivo. Pero el asunto es que el control metacognitivo se expresa muy bien en lo que son las estrategias metacognitivas. Y una estrategia metacognitiva, como se dice en la sesión asincrónica, es un procedimiento planificado de naturaleza cognitiva que opera sobre otro procedimiento planificado de naturaleza cognitiva. ¿Para qué? Para cumplir un objetivo de naturaleza cognitiva. Cognitivo, cognitivo, cognitivo. ¿Qué? Una estrategia metacognitiva es cualquier acción metacognitiva que opera sobre otra de manera planificada y que me permite lograr algo. Por ejemplo, esto de concentrarme de llamarme a la concentración, de decirme, ya Alejandro, concéntrate, enfócate, no te distraigas, que todos hemos vivido eso, ¿cierto? Especialmente en una prueba. Porque ahí, cuando uno se sienta frente al computador a hacer un trabajo, uno siempre tiene la opción, o casi siempre tiene la opción de decir, no estoy concentrado ahora lo dejo para después. Pero en una prueba uno no puede. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. Esa es la acción cognitiva. Llamarse a la concentración. ¿Y cuál es el objetivo? Efectivamente, enfocarse en la tarea que uno tiene que ejecutar. Pero yo puedo utilizar una acción adicional que potencie mi acto cognitivo. Por ejemplo, hacer un trato con uno mismo. Ya, concéntrate, concéntrate, concéntrate. Si te concentras y respondes eso, te juro, te juro, te juro, que te recompenso con un paquete de Chocman. No, no un Chocman, un paquete de 10 de Chocman. Nos los vamos comiendo mientras vamos de vuelta a la casa, te lo prometo. Si uno hace eso, eso es una acción metacognitiva. ¿En serio? ¿Eso tan simple? Sí, es una acción metacognitiva. ¿Por qué? Porque es una acción cognitiva que opera sobre otra acción cognitiva que permite alcanzar un objetivo cognitivo. Por ejemplo, no sé de qué escribir. No sé de qué escribir. En el ensayo de fundamentos epistemológicos, ya, tengo un artículo, pero no sé exactamente qué tesis. Ya, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una lluvia de ideas. Y la regla de la lluvia de ideas es no criticar nada. Es decir, no censurar nada. Todo va, todo va, todo ya. Entonces, primera idea, esta. Segunda idea, esta. Tercera idea, esta. Pero uno puede embellecer ese proceso a través de algo tan sencillo como leer ideas para un ensayo. Voy a meterme en esta página de Google, ideas para un ensayo. De hecho, voy a meterme ahora mismo en ideas para un ensayo. Ideas para un ensayo. Tienen temas para ensayos, ortografía y redacción. ¿De qué temas puede tratar un ensayo? Temas para un ensayo sobre la educación. Cuestionando el modelo educativo de la educación secundaria. El paradigma actual de la educación secundaria. Importancia de renovar los modelos educativos. Yo puedo mezclar ambas estrategias. Voy a leer un listado de sugerencias y luego voy a hacer un
una lluvia de ideas. La lluvia de ideas no es tan frío, sino que se alimenta de ese listado al que llegue casi por azar. Es una estrategia cognitiva operando sobre otra estrategia cognitiva para lograr un objetivo cognitivo, que es definir un objetivo para el ensayo. Eso es lo que se denomina una estrategia metacognitiva. Y lo que hace a la estrategia metacognitiva no es su naturaleza. No es que tengamos un listado explícito y finito de estrategias metacognitivas. No, cualquier acción cognitiva puede ser una estrategia metacognitiva si opera sobre otra y ayuda a conseguir un objetivo cognitivo. Eso es una estrategia cognitiva. Y las estrategias metacognitivas son de tres tipos. De planificación, antes de la tarea, de monitoreo, durante la tarea, y al finalizar la tarea, que se denomina de evaluación. Chicos, me dio frío, me voy a poner un... Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Y esto es crucial porque es lo que ustedes van a tener que hacer en una de las guías siguientes. Por eso es que es fundamental tener clara la definición de estrategia metacognitiva. ¿Ninguna duda hasta acá? ¿No? ¿Nada? Bien. Ya. Les voy a pedir ahora que me den ejemplos de estrategias metacognitivas en base a esta definición. Claro, esto va a tomar un tiempo. Para no ponerlos nerviosos ni nerviosas, voy a apagar la cámara, voy a apagar el micrófono, les voy a dar un tiempo, 1 o 2 minutos, para que redacten algún ejemplo de estrategia metacognitiva. Y también voy a pausar la grabación. Volvimos. Javiera dice, durante la lectura, cada cierto tiempo preguntarse qué es lo que se está entendiendo, o qué es lo que está entendiendo. Ok, ya. Es una estrategia metacognitiva. Como yo no entiendo por qué hay un objetivo cognitivo que es entender el texto. Hay una estrategia cognitiva que es leer con detención. No es solamente, no es un acto automático. La lectura está automatizada. Pero una cosa es leer automáticamente y otra cosa es leer con detención. Y esa sería la estrategia cognitiva. Y la otra estrategia cognitiva es parar cada cierto tiempo para preguntarse si uno está entendiendo. De esa manera, la estrategia cognitiva de leer con detención se potencia, se perfila, se pule. Así que sí, eso es un excelente ejemplo de una estrategia metacognitiva, Javier. Sigue abierto el micrófono, o mejor dicho, el chat, para otras estrategias metacognitivas. Benja dice, eliminar aquellos elementos que sé que me van a distraer durante el aprendizaje o lectura. Depende, Benja. Si es que tú hablas de eliminar elementos, ¿en qué sentido? Porque si se trata de eliminarlos físicamente, eso no es una acción cognitiva, es una acción física. ¿Ya? Por ejemplo, el celular. Esconderlo, apagarlo. O incluso algunas personas le instalan una aplicación que lo bloquea durante un tiempo. Ya, sesión de estudio no se enciende, a menos que me llamen. Si es una acción cognitiva, claro, no es una acción, si es una acción física que opera sobre una acción cognitiva, no es metacognitiva. Pero si tú dices, eliminar lo que me distrae, mentalmente hablando, sí, es una estrategia metacognitiva. De hecho, hay una que es súper, suena hasta hippie, pero que es bastante eficiente, que consiste en escribir en un papel todos aquellos temas que a uno lo distraen, que a uno lo comprometen emocionalmente. La pelea que tuve con mi polola, ese capítulo de un cuento que quiero escribir, ese nivel del juego que que no logro superar. Y anoto todas esas cosas en un papel. ¿No? Pelea con la polola, el capítulo del libro que quiero escribir, nivel del juego que no puedo superar. Uno dobla ese papel y lo guarda en un cajón. Es un acto, un ritual, para darle concreción a un acto mental, que es dejar eso en pausa, que es casi como meterlo en un cajón mental. De hecho, los mnemonistas, las personas especializadas en recordar mucha información, cuentan que uno de sus grandes recursos es imaginar
la información como si estuviera dentro de una casa llena de habitaciones y dentro de las habitaciones cajoneras, y dentro de cada cajón un dato. Es decir, esta idea del cajón mental puede funcionarle a algunas personas. En ese sentido, sí, sería una estrategia metacognitiva. Catalina dice, hacer un mapa conceptual de las ideas principales del texto. Ahí lo que me falta es la acción cognitiva intermedia, porque hacer un mapa conceptual es una acción cognitiva. Las ideas principales del texto son un objeto cognitivo, ¿cierto? Las ideas principales. Ahora, si tú me dices, hacer un mapa conceptual de las ideas principales que voy extrayendo del texto, sí, es una estrategia metacognitiva, porque la acción cognitiva de hacer un mapa mental opera sobre esto de extraer ideas centrales del texto. Que dicho sea de paso, identificar lo central, lo relevante, es tremendamente complejo y desafiante, porque uno solo puede intuir, es en base a la experiencia que uno dice, previa, que uno dice, esto debe ser relevante, esto es tema principal. Esto suena anecdótico, pero no lo es. Vicente Paine dice, crear mapas conceptuales para verificar si comprendo las conexiones entre los conceptos de la materia o tema que estoy estudiando. También, entendiendo por estudiar la acción cognitiva, los mapas conceptuales. Y los mapas conceptuales permiten ordenar esa información que se extrajo en base a una acción cognitiva que apuntan a un objetivo cognitivo que es entender. Y generalmente entender es el gran objetivo cognitivo del estudiante universitario. Lalo dice, ejemplificar todo, o todo lo posible, con vivencias o datos del pasado. Lo que me falta ahí es el objetivo cognitivo, pero va bien encaminado. Priscila Penilla dice, ir haciendo bosquejos uniendo conceptos importantes para hacer un resumen, que se parece mucho a lo que ya hemos visto, ¿cierto? A utilizar un código visoespacial, ¿cierto? Bosquejos, para unir conceptos importantes a los que yo accedí a través del estudio, para lograr hacer un resumen. Bien. Matías dice, el objetivo es comprender el artículo de un estudio y la estrategia sería, utilizando un resumen de la información recopilada por técnicas como marcapáginas, subrayar, destacar, facilitando la integración de la información. Y hay una corrección. Elaborando un resumen con la información. Ya. Comprender el artículo de un estudio, elaborando un resumen con la información recopilada por técnicas como marcapáginas, subrayar, destacar. En el fondo, primero viene la lectura con un montón de técnicas. Marcapáginas, subrayar, destacar. Y mi objetivo es facilitar la integración de la información para lograr esa comprensión. Y para eso hago un resumen con esa información que yo destaqué o que yo extraje. Perfecto. Todas esas son estrategias metacognitivas. Lo importante es que la estrategia metacognitiva tiene tres elementos. Un objetivo cognitivo, una acción cognitiva y otra acción cognitiva que opera sobre la primera. Eso es la estrategia metacognitiva. Y de eso se trata la sesión de esta semana. Metacognición es algo que ustedes ya manejan, ya conocen la definición. Pero ahora ustedes lo van a tener que poner en práctica identificando, creando e identificando estrategias metacognitivas. Bien, esto es algo que se juega en el fondo en la práctica. Así que hasta acá quedamos con esto. Pero sí me gustaría preguntarles si es que hay alguna duda o alguna consulta respecto de este tópico o de algún otro elemento propio de taller de desarrollo cognitivo. Parece que reina el silencio en el salón. Ah, ¿cuándo comienzan con el ensayo? Déjenme ver, porque es importante esta información. No me equivoco, a ver, es el... Antes de darle de entrar en este terreno. Ya tienen todos definido el grupo de trabajo. No olviden que pueden hacer grupos con estudiantes, compañeros o compañeras de cualquier sección. Pueden trabajar en un grupo, puede haber personas que están cursando fundamentos epistemológicos y personas que no lo están cursando, y pueden trabajar con personas que están en fundamentos epistemológicos y que no están cursando TDC.
En ese último caso, sus compañeros se van a beneficiar de las retroalimentaciones que ustedes reciban, y no los va a perjudicar de ninguna manera que trabajen con ustedes. Y no, Javiera, el ensayo no es el mismo póster de fundamentos hasta donde yo sé. Lo que yo sé es que ustedes tienen que hacer un ensayo en fundamentos epistemológicos. No sé si tienen que hacer un póster acerca de ese mismo, del artículo desde donde nace el ensayo. Si es así, sí. El artículo es el mismo del póster. Pero hasta donde yo sé, la información que yo manejo es que el artículo es el mismo respecto del cual ustedes tienen que hacer un ensayo en fundamentos epistemológicos. ¿Y es el mismo grupo de fundamentos? Sí, a menos que en su grupo de fundamentos haya alguien que no esté tomando TDC2. Perfectamente alguien aprobó TDC2 el año pasado y ahora está dando fundamentos epistemológicos 1 y ahí no hay coincidencia. Pero, salvo eso sí, es el mismo grupo de fundamentos epistemológicos. El ensayo lo comenzamos a escribir el 24, o no necesariamente el 24, sino que ustedes lo comenzamos a escribir en sesión sincrónica, el día 29 de octubre. No, miento. Aguántenme tantito. Ustedes el 20 de octubre. Ese día se comienza a escribir el ensayo. La otra sección, el 22 de octubre. En una actividad en el aula. Ahora, ustedes pueden comenzar a escribir antes. Pero en nuestra experiencia con Paula nos damos cuenta de que, en general, por motivos de organización personal, los y las estudiantes comienzan a escribir el ensayo lo más tarde posible. No porque quieran demorar el inicio de la tarea, sino porque tienen muchas otras cosas que hacer. Entonces, esta actividad de alguna manera los fuerza a ponerse a discutir acerca del ensayo. Algunos grupos llegan con algo avanzado, pero la mayoría de los grupos comienzan en ese momento. Y es ideal que tengan ustedes al profesor y a la profesora para que les puedan preguntar: Alejandro, ¿y esto se puede hacer? Alejandro, ¿y este tema qué te parece? Alejandro, y en un ensayo, si yo lo entiendo bien, esto que estamos delineando, es un ensayo, y ese tipo de actividad facilita mucho el inicio de la escritura del ensayo. Ahora, el tema es que nosotros hacíamos esto presencialmente, en aula. Entonces los estudiantes estaban sentados en sus sillas en grupo y uno como profesor se va paseando por entre los grupos para ver cómo les va yendo. Eso no lo podemos hacer online, pero sí a través de Zoom podemos hacer salas de grupos pequeños, que es casi lo mismo. Así que así es como va a ser más o menos la interacción para ese día, el 20 de octubre. ¿Ya? Ay, profe, tengo otra duda con respecto a eso. Cuando nosotros empecemos a escribir el ensayo, si estamos con personas de otras secciones, ¿tienen que conectarse a nuestra sesión? Ustedes tienen que tomar los recuerdos para, por ejemplo, si tú trabajas con otras 3 personas de la sección 2, que la sección 2 tiene clases los días viernes a las 10:15, ellos son mayoría, por lo tanto tú deberías asistir el día viernes a las 10:15 a la sección con Paula y con ellos y ellas. Si es que son 2 y 2, por ejemplo, 2 de esta sección y 2 de otra, ahí ustedes definen si es que se van ustedes a la otra sección o si ellos vienen para acá. Pero la idea es que estén todos los integrantes del grupo en la misma sesión. No sé si eso responde a la pregunta. Sé que sí. Sí, eso era. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Lo importante es, hoy día vimos, o volvimos a ver qué es lo que es la metacognición. Conciencia y control de los propios procesos cognitivos. Pero, en términos más simples, es
la capacidad de acceder a la propia mente y de poder hacer algo en su propia mente. Nosotros no somos como los animales que las cosas les suceden en su mente y reaccionan a ellas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando uno ve de repente en la calle que pasa un perro corriendo así. Y parte por una esquina y da vuelta por la otra esquina y no estaba persiguiendo un auto, no estaba persiguiendo un pájaro, es como que va apurado a alguna parte. Siempre me ha llamado mucho la atención. ¿A dónde puede ir apurado un perro? ¿O cómo sabe que está atrasado? Bueno, salvo esa excepción, en general los animales, no, hasta donde nosotros sabemos, no acceden a su mente. Por ejemplo, después de una sesión de entrenamiento, un perro no dice, oye, ¿qué aprendí hoy? No, en general, en los animales les suceden las cosas en su mente. A nosotros también, pero podemos intervenir nuestra mente. De eso se trata la metacognición. Hay 3 elementos básicos que describe la teoría de la metacognición, que proviene del trabajo de Flavel y Brown, que son la vivencia metacognitiva, el conocimiento metacognitivo y la estrategia metacognitiva. Y la estrategia central hoy día, que es una acción cognitiva que opera sobre otra acción cognitiva para lograr un objetivo cognitivo. Así de enredado puede ser o así de simple puede ser. Y nosotros vamos a hacer una guía de actividad con el concepto de estrategia metacognitiva, así que es central que lo tengan clarísimo. ¿Ok? Bien, pues damas y caballeros, chicos y chicas, a mí me dio harto frío, tengo las manos heladas, así que es un buen momento para terminar la sesión de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe.